Crisis, capítulo 6. Establecer los principios. Les envío un afectuoso saludo a través de este audio. Hoy hablaremos cómo Jesús comienza a dar luz a nuestro entendimiento sobre los principios de su mensaje. Como hemos dicho, 4 grandes agrupaciones se levantaron para dar respuesta a la contingencia política y económica de aquel momento. Sin embargo, Jesús no se unió a ninguna de ellas. Y este punto es radical para entender su mensaje. Él no iba a utilizar la violencia contra Roma, tampoco iba a ser condescendiente y hacer vista gorda o colaboracionista con el imperio. Tampoco iba a crear una comunidad en las montañas alejada de todo mundanal ruido, y tampoco comenzaría a entregar 1000 leyes ritualistas para que la gente sea más, comillas, santa para acercarla al cielo. Debemos comprender en su totalidad que estos caminos no fueron escogidos por él. La sencilla razón es que su reino o gobierno no iba a tener las bases humanas. Los principios humanos que se afirman en el egoísmo solo buscan avanzar generalmente a partir de las perspectivas de los 4 grupos descritos. A entender, número 1, la violencia. Como hemos hablado, el uso de la violencia es fundamental para el avance de los más fuertes y también es la respuesta más usual ante la agresión. Debemos recordar que las aptitudes y acciones violentas las encontramos no tan solo en los círculos de poder, sino a partir de los hogares, lugares de trabajo, en las calles, deportes, etc. Y sobre todo en estos tiempos. La violencia física, verbal o psicológica convive con mucha fuerza, lamentablemente, entre nosotros. Número 2. Colaboracionismo por conveniencia. Por ejemplo, el arrimarse al más fuerte. Colaborar con el injusto por el provecho personal. Hacer la vista gorda ante un hecho punible. Por temor, convertirse en amigo de una persona o en un sistema abiertamente opresor. Pues estas cosas se ven con mucha claridad en los conflictos armados cuando el opresor comienza a reclutar colaboradores entre los vencidos. Sin embargo, también se puede ser colaboracionista cuando aceptas soborno, convirtiéndote parte del sistema delictivo, o simplemente no denuncias a los corruptos. O quizás cuando formas parte de los grupos políticos que legislan, sin ninguna oposición, leyes que abiertamente van en contra de la dignidad de las personas, del sentido común o el empobrecimiento de la población. Es decir, el colaboracionismo criticable es cuando personas o grupos colaboran, ya sea por temor o por conveniencia. Colaboran con grupos corruptos o de opresión, en vez de alzar su voz en favor de los sin voz. 3. Aislamiento. Al experimentar la oposición o opresión de personas o sistemas, no se trata de buscar vivir en una burbuja creada por nosotros mismos como una forma de escapismo. Tampoco se trata de crear grupos espirituales y huir a los desiertos para vivir la plenitud de una vida no contaminada. La especialidad de las sectas es precisamente formar grupos que se aíslen del asfixiante mundo, creando formas religiosas, ultras espirituales y exclusivistas, o materialistas, adoración absoluta al dinero, o hedonistas, busca frenética de los placeres sensuales o intelectuales, el conocimiento llevado al extremo hasta menospreciar a los indoctos. Todas ellas pueden ser calificadas como negativas si promueven el exclusivismo y el rechazo hacia aquellos que no desean ser sus clones y en definitiva no aportan nada a la problemática de los demás. 4. La religión
de la falsa piedad, basada en la observancia de rituales externos. Este tipo de religión necesariamente debe ser practicada a la vista de los demás. De esta manera reciben la aprobación de los iniciados y silencian sus conciencias. Mandamientos de estricto cumplimiento y castigo, formas de hablar y gesticular para impactar de su profundo conocimiento religioso, el exagerado énfasis en las formas llamadas pulcras, en la manera de vestir, por ejemplo, exhibir manuales de lo que se debe hacer, ver o decir, con advertencias severas sobre su incumplimiento y cosas semejantes. Estas posturas políticas, ideológicas y religiosas son tan normales que la historia está llena de ejemplos. Ninguna de ellas sirve para edificar el reino o el gobierno de Dios. Cristo lo deja muy claro. Él no toma como ejemplo el camino de la humanidad, sino el camino de Dios. La violencia genera más violencia. El cerrar tus labios ante la injusticia te hace cómplice. Si lo que piensas y haces no beneficia a tu prójimo, el egoísmo es tu motor. La verdadera religión, según deducimos de la Escritura, ni está basada en reglas y en rituales. La correcta religión es una relación con Dios y una preocupación por los necesitados. Y aquí encontramos la primera verdad impactante en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, abro comillas. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cierre comillas. Definitivamente, su reino no es de este mundo. Por tanto, es necesario profundizar en su mensaje. Él lo dijo. Porque era radicalmente distinto a lo que se estaba acostumbrado a escuchar y a practicar. Sus palabras dejaban atónitos a los oyentes y principalmente a los líderes. Un análisis exhaustivo a 3 capítulos, podemos extraer la médula de los principios de vida del nuevo reino o gobierno. Me refiero al Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Allí encontramos palabras tales, voy a nombrar algunas frases dichas por Cristo, son impactantes. Vamos allí. Cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Bienaventurados los que padecen persecución por la injusticia. Bienaventurados los que procuran la paz. No acumuléis tesoros, no resistáis al malvado. Más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A la verdad, esta doctrina definitivamente no es de este mundo. Ahora bien, muchos seguidores del mensaje de Cristo en el pasado y en el presente confunden aquellos 4 principios terrenales que hemos descrito anteriormente: violencia, colaboracionismo cómplice, aislamiento egoísta y religión ritualista, como inspiradores para levantar el nombre de Dios en esta sociedad. De ahí que muchos posean la perfecta excusa para rechazar el mensaje de Cristo sin haberlo escuchado con atención, ni menos haberlo meditado. En la próxima entrega de esta serie hablaremos de esta confusión de principios. Ahora me despido y hasta pronto si Dios quiere. Muchas gracias por escuchar.